Hola amigos, hoy vamos a hacer los ejercicios de la selectividad de matemáticas aplicadas a ciencias sociales que cayeron en la Universidad de Santiago. Y había que hacer de 5, había que hacer 3, entonces nosotros vamos a hacer los 5. El primero de álgebra es uno de matrices y consiste en lo siguiente: me dan 3 matrices de 2 filas por 3 columnas y me piden calcular, bueno, aquí es una operación, la suma de 2 de ellas y el triple de una menos otra. Bueno, esto no tiene ninguna dificultad. El apartado A más B, componente a componente, sumamos A más B, la primera fila con primera columna con la primera fila, primera columna de B, y así sucesivamente el resto de elementos, obteniéndose esta matriz que tenemos aquí. Esto no tiene nada que explicar. Y ahora vamos con 3c menos b. Para hacer 3c menos b sabemos que multiplicar un número por una matriz hay que multiplicar el número por todos los elementos de la matriz, y por tanto me quedaría 3c menos 9, 3 por 1, 3, 3 por c, 3c, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, menos b. Menos b, restamos componente a componente y obtenemos la matriz que vemos aquí. Este apartado no tiene absolutamente nada que explicar y es muy sencillo. Vamos con el apartado B. Expresa en forma matricial el sistema de ecuaciones que se obtiene al plantear la igualdad A más B igual a 3C menos B y resuélvalo. Bien, si igualamos la matriz A más B a la matriz 3C menos B que hemos obtenido en el apartado anterior, o sea, tenemos una igualdad de matrices, y dos matrices son iguales si solo si cada componente en la posición que ocupan es la misma. Por tanto, igualamos componente a componente. Es decir, si A más B es igual a 3C menos B, lo que vamos a hacer es igualar la primera fila, primera columna de la primera matriz es A más B. La primera fila, primera columna de la segunda matriz es 3C menos B. Entonces A más B igual a 3C menos B. Y así con las demás. A menos B igual a B menos 9. 2 igual a 2. Esto no aporta ninguna información y por tanto omito esa igualdad. A más 3 igual a 3 por C menos 1, o 3C menos 3 si queréis. 0 igual a 0, 0 igual a 0, que tampoco aporta información ninguna, y me queda este sistema de ecuaciones con incógnitas A, B y C, que voy a ordenarlo. Lo voy a ordenar con las incógnitas en un miembro y lo que no sea incógnita, es decir, los términos independientes a la derecha, quedándome este sistema de ecuaciones lineales que aquí tenemos, y vamos a resolverlo. Esto es, bueno, antes de nada voy a escribir la expresión matricial. La expresión matricial del sistema, que es lo que me pide el problema, es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí lo tenemos, es la matriz 1, 2, menos 3, 1, menos 2, 0, 1, 0, menos 3. Repito, los coeficientes de las incógnitas A, B y C. La matriz incógnita, que es la matriz columna formada por, en este caso, A, B y C, que serían las incógnitas. Normalmente estos sistemas lineales siempre solemos llamarle a las incógnitas X y Z, pero como nosotros ya partimos de las letras A, B y C del apartado anterior, podemos seguir por ahí. Y la columna de los términos independientes, que son 0, menos 9, menos 6, que son los que están a la derecha. Aquí es un menos, aquí hay un error. Sí, hay un error, es un menos 6. Bien, vamos a resolverlo entonces. Bien, menos mal que aquí el error no se mantiene, aquí lo arreglamos, seguimos, aquí está bien. Vamos a escribir la matriz ampliada, la matriz principal con la matriz de los coeficientes, y vamos a hacerlo por el método de Gauss. Es decir, vamos a tratar de, por debajo de la diagonal 1, menos 2, menos 3, hacer ceros. Entonces, vamos a hacer un 0 en la segunda fila. Para ello, lo que vamos a hacer es restarle a la segunda fila la primera fila, ¿no? De tal modo que me queda 1 menos 1, 0, menos 2, menos 2, menos 4, 0, menos, menos 3, 3, y menos 9, menos 0, menos 9. Para hacer un 0 en el 1, que está aquí, en este 1, vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo que hacemos es restamos la fila 3 a la fila 1, y me queda 1 menos 1, 0, 0 menos 2, menos 2, menos 3 menos menos 3 es 3, menos 3 más 3 es 0, y menos 6 menos 0 es menos 6. Y ahora me falta hacer un 0 donde está el menos 2. Para hacer un 0 donde está el menos 2, lo que voy a hacer es a la fila 3 le voy a restar la mitad de la fila 2, de tal forma que me queda menos 2 más 2, 0, ¿no? Me quedaría, aquí está, a la fila 3 le resto un medio de la fila 2. Aquí me quedaría 0, aquí me quedaría 0 menos 3 medios, y menos 6 más 9 medios, que es menos 3 medios. Bueno, una vez que ya la tengo triangulizada,
me queda un sistema equivalente donde la tercera fila que se corresponde con la tercera ecuación sería la ecuación menos 3 medios de c igual a menos 3 medios. Sería esta ecuación que tengo aquí. Si menos 3 medios de c es igual a menos 3 medios, evidentemente ya tengo c inmediatamente, que es 1. c es 1. Voy ahora subiendo de fila y me queda menos 4b más 3c igual a menos 9, pero ya sustituyo c por su valor y me queda menos 4b más 3 por 1, 3 igual a menos 9, y de aquí despejo b, 4b igual a 12, b igual a 3. Y subo a la fila superior, a la última, que genera la ecuación a más 2b menos 3c igual a 0, pero como b y c ya los tengo, lo único que tengo que hacer es sustituir b y c por su valor y despejo a, que sería menos 3. Bueno, pues ya está resuelto. Entonces la solución de nuestro sistema es a menos 3, b3 y c igual a 1. Con lo cual la primera pregunta queda resuelta. Vamos con la segunda pregunta, que también es de álgebra. Enunciado un poco largo. Dice: un fabricante de sistema de iluminación quiere producir focos de tecnología LED en dos modelos distintos, A y B. Para diseñar la estrategia de producción diaria tendrá en cuenta que se producirán al menos 50 focos del modelo A, que el número de focos del modelo B no superará las 300 unidades y que se producirán al menos tantos focos del modelo B como del modelo A. Además, la producción total no superará las 500 unidades diarias. Formule el sistema de inecuaciones asociado al problema, representa la región factible y calcula sus vértices. Bien, es un problema de programación lineal y vamos entonces, lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas es denominar las incógnitas. Como lo que me van a pedir es al final, aquí lo veis en el apartado C, cuántos focos de cada modelo debo producir diariamente para maximizar el beneficio, las incógnitas lo que determinarán son precisamente el número de modelos del modelo A y el número de unidades que voy a fabricar del modelo B. Entonces, X focos del modelo A y número de focos del modelo B. Y ahora vamos a escribir las inecuaciones asociadas al problema, que son también las llamadas restricciones. Bueno, pues lo primero que me dicen es que para diseñar la estrategia se tendrá en cuenta que se producirán al menos 50 focos del modelo A, es decir, que X tiene que ser por lo menos 50, es decir, X mayor o igual que 50, esa es la primera condición. Evidentemente X es mayor o igual que 0 también, pero aquí X mayor o igual que 0 implícitamente viene dado ya en el hecho de que X sea mayor o igual que 50, con lo cual no hay que escribirlo. Bien, me dice que el número de focos del modelo B no superará las 300 unidades, entonces sí ha de ser menor o igual que 300. Y aquí sí pongo mayor o igual que 0 porque I es un número de focos a producir, tiene que ser un número positivo. Bien, se producirán al menos tantos focos del modelo B como del modelo A, es decir, que si del modelo A fabrico X, del modelo B tengo que fabricar por lo menos esa cantidad, es decir, que Y, que serían los del modelo B, han de ser mayor o igual que X. Esa sería mi tercera restricción. Y por último me dice que la producción total es X más Y, no superará 500 unidades, es decir, X más Y menor o igual que 500. Aquí lo tengo, X más Y menor o igual que 500. Ya tengo las inecuaciones o el sistema de inecuaciones asociado al problema. Lo que me pide el apartado B es que a partir de esto represente la región factible y calcule sus vértices. Bien, para representar la región factible partimos de un sistema de ejes cartesianos y vamos a dibujar las rectas que determinan estas desigualdades. Las rectas serían las ecuaciones con las igualdades y consideradas igual, sin tener en cuenta las desigualdades. Bien, vamos entonces con la X igual a 50. Aquí tengo la recta X igual a 50 sobre un sistema regulado de ejes cartesianos y tengo X igual a 50. Como me dice que tiene que ser mayor o igual, pues serían todos los puntos que están a la derecha de esa recta. Están en el plano, en el primer cuadrante, porque X es positivo, y a la derecha. Bien, la siguiente restricción es la de Y, menor o igual que 300, por tanto voy a dibujar la recta Y igual a 300, y la recta igual a 300 es una recta horizontal, que aquí la tengo, y además ha de ser menor o igual, entonces serían los puntos que están por debajo de la recta. Como ya tenía los que estaban a la derecha de X igual a 50, ahora me ciño a este
mi plano que queda por debajo de y a la derecha de x igual a 50 en el primer cuadrante también. De momento está abierto hacia el infinito por la derecha, ¿no? Ahora vamos a ir cerrándolo. Y igual a x, la recta igual a x es la bisectriz del primer cuadrante, aquí la tengo dibujada, y me dice que y tiene que ser mayor o igual. Entonces, ¿de qué zona estamos hablando? ¿De la que está a la derecha de y igual a x o la que está a la izquierda? O si queréis, la que está debajo o la que está encima. Bueno, para ello podemos coger cualquier punto. Por ejemplo, supongamos que cogemos el punto uno fácil, el 0,50. El 0,50 que está en la zona que está por encima de la recta. 0,50 ¿qué verifica? Verifica la desigualdad. ¿50 es mayor o igual que 0? Sí. Sí, la verifica. Por tanto, si ese punto que está en la zona de verificación, quiere decir que la zona de verificación es la que está por encima. Es decir, que ahora ya me quedo, en la zona en la que estoy trabajando es ceñirme este triángulo rectángulo que aquí me aparece. Pero me falta todavía dibujar la restricción x más y igual a 500. Y la restricción x más igual a 500, la recta, perdón, x más igual a 500, aquí la tengo, es esta, que también me divide el plano en dos semiplanos, el que está por debajo y el que está por encima. ¿Con quién me tengo que quedar entonces? ¿Con el que está por debajo o con el que está por encima? Pues cojo el punto 0,0 que está en la región que está en la parte por debajo, y 0,0 efectivamente vemos que cumple la desigualdad. Entonces, si el 0,0 está en la zona que estoy buscando, la zona que estoy buscando precisamente es la que está por debajo. Así que la figura geométrica o región factible que me determinan el sistema de inecuaciones es este polígono que aquí tenemos, este pentágono, y que cuyos vértices, uno de cuyos vértices será la solución del problema al final. Bien, entonces ya tengo el apartado B y me falta calcular los vértices. Bueno, para calcular los vértices son intersecciones de rectas. El vértice A es la intersección de la recta x igual a 50 con la recta igual a 300. Evidentemente ya está resuelto el sistema. El punto es el 50, 300. El B es x igual a 300 con x más y igual a 500. Aquí los tengo. Si es 300 y x más y es 500, x es 200. Por lo tanto, el punto B es el 200, 300. El punto C es la intersección de la recta y igual a x con la recta x más y igual a 500. Si x más y es igual a 500 y es igual a x, pues tanto x e y valen 250 cada uno. El punto es 250, 250. Y el punto D es la intersección de x igual a 50 con la recta y igual a x. Por tanto, es el punto 50, 50. Bien, el cálculo de los puntos, los vértices de la región factible es muy sencillo porque son resolver sistemas muy simples. Y una vez que ya tengo los vértices, vamos con el apartado C, que me dice lo siguiente. Si el beneficio obtenido por cada foco del modelo A es de 60 euros y por cada foco del modelo B es de 40 euros, ¿cuántos focos de cada modelo debo producir diariamente para maximizar el beneficio? ¿A cuánto asciende dicho beneficio máximo? Bien, pues primero hay que escribir quién es el beneficio. El beneficio sería lo que le llamamos en programación lineal la función objetivo. Y el beneficio es una función que va a depender de x y de y. Por tanto, la voy a escribir que es 60 por x más 40 por y. Recordar que x era el número de focos de modelo A, que me da un beneficio de 60 euros por cada uno de ellos. Por tanto, el beneficio total, si fabrico x, sería 60 por x y 40y para los del modelo B. Esta es la función objetivo. Lo que tengo que hacer es sustituir la función objetivo en los vértices de la región factible y ver cuál de ellos me da más beneficio. Pues entonces empiezo en el punto A. El beneficio en el punto A, que es el 50-300, sería 50 por 60 más 300 por 40. Eso me da 15.000 euros. Vamos con el beneficio en el vértice B. El beneficio en el vértice B serían lo mismo, sustituimos x por 200 y por 300 y me da 24.000 euros. El beneficio en el vértice C me da 25.000 euros y el beneficio en el vértice D me produce 5.000 euros. Así que está claro que el beneficio máximo se produce en el vértice C cuando x es 250 e y es 250. Bien, interpretar la solución sería decir que para obtener un beneficio máximo he de fabricar 250 focos del modelo A y 250 focos del modelo B. ¿Y a cuánto asciende el beneficio máximo? A 25.000 euros. Eso sería la solución de mi ejercicio. Como veis, también es bastante sencillo. Vamos a la pregunta número 3 de análisis, que me dice lo siguiente.
El número de personas en miles que visitan cada año un parque temático viene dado por la función P de t igual a 180t partido t cuadrado más 9 con t positivo, donde t es el tiempo transcurrido en años desde la apertura de ese parque, es decir, que sería el año 2010, que se corresponde con t igual a 0. El año 2010, es decir, el 1 de enero del 2010, digamos, sería t igual a 0, el instante t igual a 0. Determina los periodos de crecimiento y decrecimiento del número de visitantes. Bien, recordar que para obtener el crecimiento y decrecimiento de una función hay que hacer la derivada y ver dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Donde la derivada sea positiva, la función crece; donde es negativa, la función decrece. Así que lo primero que tenemos que hacer es la derivada de la función. Escribimos la función, p de t, y es un cociente. Entonces la derivada es la derivada de un cociente. Hay que recordar esto, que es como es la regla de la derivada de un cociente. Es derivada del numerador, en este caso 180, la variable independiente es t, ahora no es x, es como si fuera x igual, pero le llamamos t. Derivada del numerador 180 por denominador sin derivar, t cuadrado por t cuadrado más 9, menos la derivada del denominador, que es 2t, por el numerador sin derivar, que es 180t, partido por el denominador al cuadrado. Bien, aquí tengo la derivada que tengo que simplificar. Me quedaría 180t cuadrado menos 360t cuadrado es menos 180t cuadrado, y más 9 por 180 es 1620. Este sería el numerador de la derivada ya simplificada, y el denominador la dejo como está. Esto no lo desarrolléis porque no me va a influir a la hora de igualar a 0. Entonces lo que voy a ver ahora es dónde la derivada es positiva o es negativa. Voy a estudiar el signo de la derivada. Para ello lo primero que tengo que hacer es ver dónde se anula. Hacemos derivada igual a 0, la derivada es un cociente, pero un cociente es 0 cuando el numerador es 0, así que lo que se anula tiene que ser el numerador. Y esto despejamos t al cuadrado de aquí, y t al cuadrado, bien, pasamos el 180t cuadrado para otro miembro y queda que t cuadrado es igual a 9. Si t cuadrado es igual a 9, t es la raíz de 9, y la raíz de 9 es más menos 3, pero el menos 3 no me va a servir, porque te recordar que era tiempo. Además, t tiene que ser mayor o igual que 0, me lo dice el enunciado, ¿no? Entonces, el punto crítico, el punto donde se anula la derivada, en este caso es para t igual a 3. Entonces, repito que menos 3 no vale, aquí lo tengo, menos 3 no es válido. Entonces, el punto 3 me va a dividir el dominio útil de esta función. ¿A qué le llamo dominio útil? Pues dominio útil son los valores que toma t. Como este es mayor o igual que 0, el dominio útil es desde 0 hasta más infinito. Y ese dominio útil, el 3, me lo va a dividir en dos trozos o dos subintervalos, que sería de 0 a 3 y de 3 a infinito. Entonces, ¿qué pasa de 0 a 3? Voy a ver qué le pasa a la función de 0 a 3. De 0 a 3 voy a tomar un punto en el intervalo 0, 3, por ejemplo el 1, y estudio el signo de la derivada en 1. Entonces la derivada en 1 voy a la derivada y sustituyo por 1, y me queda menos 180 más 1620, que es positivo, y esto es un cuadrado, que es positivo siempre. Entonces positivo entre positivo, positivo. La derivada es mayor que 0. Eso quiere decir que en todo el intervalo la derivada es positiva. Por tanto, la función, si la derivada es positiva, la función p crece. La función p crece quiere decir que en los 3 primeros años, de 0 a 3, hay un aumento de personas, de visitantes, Eso es lo que quiere decir. Y el otro intervalo es de 3 en adelante. El 3 más infinito, tomo un punto del intervalo, que puede ser el 4, por ejemplo, o el 10, o no sé cuál voy a tomar aquí, el 4, y hago lo mismo, calculo la derivada. Si calculo la derivada en 4, al sustituir aquí me queda 4 al cuadrado 16 por menos 180, que me va a dar negativo, que va a ser mucho mayor que 1620, por tanto el numerador me va a dar negativo, el denominador me va a dar positivo, negativo entre positivo y negativo, derivada negativa. Si la derivada es negativa, la función p es decreciente. P es decreciente. Bien, tengo aquí, como me dice, determine los periodos de crecimiento y decrecimiento del número de visitantes. Voy aquí y ya digo, a ver, desde que se inaugura el parque temático hasta el año 3, fijaros que coincide con el 2013, es decir, desde el 2010 hasta finales del 2012, porque recordar que el 3 es el 1 de enero del 2013, entonces, desde que se inaugura del 2010 hasta finales del 2012, aumentan los visitantes. El número de personas crece desde la inauguración hasta finales del 2012. Y desde principios del 2013 en adelante,
hasta más infinito sería en adelante, aquí ya no se detiene, pues los visitantes van disminuyendo. El número de personas disminuyó desde principios de 2013, que esté igual a 3 en adelante. Muy bien, pues ya tengo el apartado A hecho. El apartado B me dice en qué año recibió el mayor número de visitantes. Esto, el mayor número de visitantes, es tratar de encontrar un máximo en la función, pero es que un máximo en la función ya lo tenemos aquí prácticamente, porque si la función crece hasta 3 y al llegar a 3 decrece, en 3, precisamente en ese instante, en t igual a 3, hay un máximo de la función, es decir, que ahí es donde se alcanza el mayor número de visitantes. Entonces podemos decir que la función presenta un máximo en 3 y el mayor número de visitantes se alcanza en el año 2013, comienzos de 2013, porque se correspondía t igual a 3 con principios del 2013. Y me dice cuántas personas visitan en ese momento el parque temático. Pues es P de 3, es la función en 3. Recordar que lo que me da el número de visitantes es la función, no es la derivada. Por tanto, tengo que sustituir t por 3, pero en la función. Y al sustituir p de 3 en la función me queda 180 por 3, partido por 3 al cuadrado más 9, que esto es 18, 180 entre 18, 10 por 3, 30. Bueno, cuidado aquí, que no son 30 visitantes. Recordad, mirad lo que dice, el número de personas en miles, esto quiere decir que son 30.000 visitantes. 30.000 visitantes, ¿eh? Aunque me da 30 la función, porque la función lo que me da son los miles. Por tanto, el resultado, a la hora de interpretar el resultado final, hay que multiplicar el resultado por 1000. Bueno, ya tenemos el apartado B, vamos con el apartado C. ¿A partir de qué año el número de visitantes será inferior a 18.000? Aquí ahora me dan 18.000, yo tengo que trabajar en P de t con 18. Lo que aquí es 18.000, en la función es 18. Entonces, si el número de visitantes es inferior a 18.000, quiere decir que la función ha de ser inferior a 18. Esto es una inecuación que tengo que saber resolver. Y para resolver este tipo de inecuaciones, bueno, pues lo que se hace, yo lo que voy a hacer es el t cuadrado más 9, pasarlo multiplicando a la derecha, que está dividiendo, y ordenar esto en una inecuación de segundo grado, que me queda de esta forma. Entonces tengo que resolver una inecuación de segundo grado. Para resolver una inecuación de segundo grado, lo que tengo que resolverlo, al resolverlo mayor que 0, primero miro donde es igual a 0 y resolver esta ecuación de segundo grado simplificada de resolver esta, que tiene por soluciones 1 y 9. Bien, entonces tengo que ver en el dominio útil, que era desde 0 hasta más infinito, qué pasa de 0 a 1, de 1 a 9 y de 9 en adelante, y ver dónde esto es mayor que 0. Entonces, una cosa parecida a lo que hice antes con la derivada, ahora lo voy a hacer con esta función, con t cuadrado menos 10t más 9. Bueno, pues de 0 a 1. En 0 a 1 lo que voy a hacer es tomar un punto, y el punto que tomo es, entre 0 y 1 tomo un medio, y evalúo un medio en la expresión 18t cuadrado menos 180t más 162. Si sustituyo un medio en este valor de t, me va a dar positivo. Por tanto, el intervalo 0,1 forma parte de la solución que estoy buscando. Entonces, en 0,1 se cumple esta condición, que es menor que 18. De 1 a 9 hago lo mismo. En 1 a 9 ahora evalúo la expresión en un valor entre 1 y 9, por ejemplo en 2, lo hago en 2, aquí lo hago en 2, lo podría hacer en cualquiera, en cualquiera que esté entre 1 y 9, puedo hacerlo en 2, en 3, en 4, así. Bien, y al evaluarlo en 2 me va a dar menor que 0, siempre, todos los puntos entre 1 y 9 me van a dar menores que 0. Yo lo evalúo en 1, porque sé que si me da negativo en 1, me va a dar negativo en todos. Entonces lo que sé es que en el intervalo 1 y 9, la expresión aquí me da menor que 0. Como me da menor que 0, no forma parte de la solución que estoy buscando. Y de 9 en adelante, de 9 a más infinito, hago lo mismo y ahora lo evalúo en t igual a 10. Y me da positivo. Entonces sí forma parte. Esto quiere decir que de 0 a 1, la función es menor que 18 y de 9 a más infinito también. Bueno, ¿cómo interpreto esto? Fijaros, ¿para qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy tratando de responder al apartado C, que me dice a partir de qué año el número de visitantes es inferior a 18.000 personas. Bueno, pues según esto, el número de visitantes es inferior a 18.000 personas en el primer año, es decir, en el intervalo 0,1, ese es el primer año de funcionamiento del parque. Es decir, en el año 2010 completo. A partir del 2010... sube los visitantes y
ya no son inferior a 18.000 personas, ya pasan a ser superior. Y al llegar al año 2019, que es el valor t igual a 9, empieza a bajar por debajo de los 18.000 también. Es decir, que la solución es en el primer año y a partir del noveno. Solución 0,9 más infinito, que expresado es inferior a 18.000 visitantes en el primer año y a partir del noveno, lo que acabo de decir. Bueno, esto a lo mejor es un poquito más complicado porque hay que saber interpretar bien el contexto del problema y ajustado a la función. Bueno, vamos entonces con el cuarto, que es un... perdón, me pide otra cosa. Me dice, ¿qué ocurrirá con el número de visitantes con el paso del tiempo? El paso del tiempo es cuando t se hace cada vez más grande, cuando t tiende a infinito. Esto es un límite. Y el número de visitantes cuando t tiende a infinito es hacer el límite de la función. Y el límite de la función es un cociente de polinomios donde el grado del denominador es mayor que el del numerador. Este límite siempre es cero, porque el denominador va creciendo proporcionalmente cada vez de una manera mucho mayor que el numerador, y entonces el cociente se va tendiendo a cero. Esto se puede interpretar en el contexto de mi ejercicio de que con el paso del tiempo la tendencia es a que desaparezca el número de visitantes, que el número de visitantes sea cero, que no haya visitantes. Es decir, se acabará cerrando el parque temático. Vamos con la pregunta número 4. De análisis también. Esta es una pregunta más teórica. Me dan una función que es un polinomio de grado 2 y eso sabéis ya de la ESO, que representa una parábola. Y me pide que realice su representación gráfica estudiando sus puntos de corte con los ejes, monotonías y extremos relativos. Bueno, yo voy a hacerlo con las derivadas, no voy a utilizar fórmulas, y vamos con los puntos de corte con los ejes. Sabemos que el punto de corte con el eje de las x es cuando la función vale 0, ¿no? Es decir, cuando la y vale 0 o cuando f de x vale 0. Sustituyo f de x por 0 y me queda menos 4x al cuadrado más 12x menos 5 igual a 0, que es una ecuación de segundo grado, que la resuelvo por aquí, si no me queda más remedio que resolverla por la fórmula de la ecuación de segundo grado. Aquí ya no me paro demasiado a explicarlo, porque esto ya la sabéis como el Padre Nuestro. Y me da dos valores, que son 5 medios y 1 medio, si queréis 2,5 y 0,5. Estos son los valores de la abscisa de los puntos de corte con el eje de las x, es decir, si queremos poner los puntos completos con su ordenada, serían los puntos 5 medios 0 y 1 medio 0. Ya tengo dos puntos de corte con el eje de las x. Voy a ver los puntos de corte con el eje de las y. Con el eje de las y es x igual a 0. Y si x es igual a 0, sustituyo la x por 0 y me queda que f de x es menos 5, es decir, que el punto de corte es 0 menos 5. Ya tengo los tres puntos de corte, dos con el eje de las x y uno con el eje de las y. Vamos entonces ahora con la monotonía y extremos relativos. Para hacer la monotonía no es otra cosa que el crecimiento y el decrecimiento, pues voy a trabajar con la derivada y hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior para estudiar el crecimiento y el decrecimiento de aquella función. Lo que pasa es que ahora esta función es mucho más fácil porque es un polinomio y la derivada, esto es menos 8x más 12, es una derivada muy sencillita, y vemos donde la derivada es positiva, y aquí pues la podemos resolver ya como si fuera una ecuación, menos 8x mayor que menos 12, al cambiarle de signo cambia la desigualdad, queda 8x menor que 12 y x es menor que 3 medios. Si no, también lo podéis hacer por el método de intervalos y tomándole un punto en el intervalo, como hice antes. Bueno, si x es menor o igual que 3 medios, la derivada es positiva, eso quiere decir que crece. La función crece desde menos infinito hasta 3 medios. Ahora esto es un intervalo. La función crece porque la derivada es positiva. Y análogamente la derivada es negativa y hago el mismo razonamiento y x mayor que 3 medios es donde la función decrece. Si crece hasta 3 medios y a partir de 3 medios decrece, en el punto 3 medios, en x igual a 3 medios, hay un decrece un máximo. En x igual a 3 medios. ¿Cuál es la ordenada del máximo? Bien, la ordenada del máximo se calcula en la función, en menos 4x al cuadrado más 12x menos 5, evaluando el 3 medios en la x, ¿no? Y entonces me va a dar 4. Esto ya está calculado. Hay que hacerlo, sustituyendo x por 3 medios, os va a dar 4. Bueno, pues solo nos queda dibujarlo. Con el primero, los tres puntos que tenemos aquí. Los puntos que tenemos son
los dos puntos de corte, que ya los tengo aquí dibujados, 0,5 y 2,5 y 0 menos 5. Esos son los puntos de corte con los ejes. Y el vértice, que es el máximo, el 3 medios 4. Pues como sé que es una parábola y aquí está el máximo, y estos son los puntos de corte con los ejes, es una parábola, está claro cómo va a ser, ya os la imagináis, aquí la tengo. Ese sería el dibujo de la función. Y el apartado B me pide un área de un recinto limitado. Recordar que esto era una integral definida, pero es una integral definida muy fácil porque el área que me están pidiendo es muy sencilla. Me dice, con el eje de el área limitada por la función, el eje de las x y las rectas x igual a 1, que es la recta vertical que pasa por el 1, y x igual a 2, que es la recta vertical que pasa por el 2. Y el área que me están pidiendo es precisamente esta que tengo aquí sombreada. Fijaros que es un área que me va a dar, ya a la vista sé que me va a dar 3 y pico. ¿Lo veis? Tiene 3 unidades cuadradas. Cada unidad cuadrada es un cuadrado del sistema de referencia. Tiene tres unidades cuadradas y no llega a una completa, es decir, va a dar 3 con algo, ¿no? 3,6 o algo así. La pinta, ¿no? La pinta que tiene esta área. Bueno, vamos a hacerla. Entonces sería la integral entre 1 y 2 de la función que la limita por encima, que es la parábola, y la que la limita por debajo, que es x igual a 0. Es decir, es la integral entre 1 y 2 de la parábola, de la función 4x al cuadrado más 12x menos 5. Hacemos esta integral, recordar las integrales de los polinomios, que eran con la formulita de la potencia, no tiene ninguna dificultad, es menos 4x al cubo partido por 3, más 12x al cuadrado partido por 2, que es 6x al cuadrado, menos 5x. Y esto evaluado entre 2 y 1, y recordar que ahora aplicábamos la regla de Barrow, que era sustituir la x aquí en esta expresión por 2, y menos, y sustituir la x por 1, y eso ya me daba el resultado del área, ¿no? Al sustituir por 2 me queda 2 al cubo, 8 por 4, 32, menos 32 tercios, 2 al cuadrado, 4 por 6, 24, menos 5 por 2, 10. Este sería sustituyendo el 2. Y ahora menos, y ahora sustituyo aquí el 1. Pongo paréntesis para no equivocarme con los signos, queda menos 4 tercios, más 6, menos 5. Bien, haciendo estas operaciones con una calculadora, nos va a dar esto al final, 11 tercios, que si hacemos la división, 11 entre 3 son 3,6. 3,66 me parece, aquí lo tengo, 3 y pico, lo que decía antes. Ese es el resultado del apartado B. Bien, pues nada, fácil también. Pasamos a la pregunta quinta, que me dice lo siguiente. Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio, tales que la probabilidad de A es 0,4, la probabilidad del contrario de B es 0,7 y la probabilidad del contrario de B condicionado a es 0,75. Calcule las siguientes probabilidades. Probabilidad de A intersección contrario de B. Bueno, vamos a empezar, vamos a escribir los datos que me dan, que son la probabilidad de A 0,4, la probabilidad del contrario de B 0,7 y la probabilidad de B condicionado a 0,75. Y me piden la probabilidad de A intersección contrario de B. De estos datos, ¿cómo puedo quitar la probabilidad de A intersección contrario de B? Bueno, pues la probabilidad de intersección contrario de B me va a aparecer en la fórmula de la probabilidad condicionada. Tenemos que saber que la probabilidad de la fórmula condicionada es la probabilidad de la intersección, que es precisamente la que me piden, partido por la probabilidad de la condición que es A, que la tengo. Así que voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar esta fórmula. Esta es la que tengo que saber y sustituyo los valores que conozco. Probabilidad de B condicionado a 0,75. Probabilidad de A intersección contrario de B es lo que me piden. Probabilidad de A 0,4, pues ya, chupado. Y entonces de aquí despejo la probabilidad de A intersección contrario de B, que es 0,75 por 0,4, y me da 0,3. Bueno, pues ya tengo el apartado A resuelto. Voy a hacer aquí un salto. Voy a calcular primero la intersección B. A ver, antes de la unión B, porque me es más fácil en principio. Vamos a ver cómo calcula la probabilidad de A intersección B. Bien, pues voy a partir de esta identidad. La intersección, un suceso intersecado con el contrario del otro, es la probabilidad de A menos B. Esto también, claro, aquí tenemos que saber bien las fórmulas de conjuntos de sucesos. Y la probabilidad de la diferencia es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Y a partir de aquí ya tengo todo menos la probabilidad de la intersección, que es lo que voy a calcular, que es el apartado C. Es decir, la probabilidad de A intersección contrario de B lo calculé en el apartado A, sería 0,3. Y aquí es la probabilidad de A, que es 0,4, menos la probabilidad de la intersección, que es lo que estoy buscando. Y despejo la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Con lo cual ya tengo el apartado C.
Voy a hacer el apartado B. Ahora con esto ya el apartado B es muy fácil, porque la probabilidad de la unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Como ya tengo la de la intersección, no tengo nada más que hacer. Sería probabilidad de A más probabilidad de A menos probabilidad de esto. La probabilidad de A es 0,4. La probabilidad de B es el contrario de B, que si la probabilidad del contrario de B es 0,7, la probabilidad de B es 0,3. Que es el contrario, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Bien, hago estas operaciones y me da 0,6. Y por último me pregunta si A y B son sucesos independientes. Recordar que para caracterizar dos sucesos independientes, era que dos sucesos eran independientes cuando la probabilidad de la intersección era el producto de las probabilidades. Entonces lo único que tengo que ver es si el producto de la intersección, que es 0,1, es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Pues creo que no es el caso, porque la probabilidad de A intersección B es 0,1, pero la probabilidad de A por la probabilidad de A es 0,4, por la probabilidad de B, perdón, es 0,4 por 0,3, que es 0,12. Y 0,12 no es igual a 0,1. Así que esto no se verifica y por tanto A y B no son independientes. También se puede caracterizar, también podéis ver si son independientes si la probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de B, o si la probabilidad de B condicionada A es igual a la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A. Pero bueno, en este caso ya con el producto de las probabilidades es mucho más rápido. Bien, esta es la pregunta número 5 y pasamos a la pregunta número 6 y última, que me dice así: la producción diaria de leche medida en litros de una granja se puede aproximar por una variable normal de media nu desconocida y desviación típica 50 litros. Determinar el tamaño mínimo de la muestra para que el correspondiente intervalo de confianza para la media, para nu, al 95%, tenga una amplitud a lo sumo de 8 litros. Bien, para hacer estos ejercicios, este ejercicio en concreto, hay que saberse muy bien las fórmulas de los intervalos de confianza y lo que estamos haciendo, trabajarlos bien y que estamos haciendo en cada momento. Aquí lo que me está hablando es de la amplitud del intervalo 8 a lo sumo. Si la amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo quiere decir que ha de ser menor o igual que 8. El intervalo tiene que medir menos que 8. Bien, le vamos a llamar X a la producción diaria de leche, que es la variable con la que vamos a trabajar, y me dice que es una normal de media nu y desviación 5. Vale, pues el intervalo de confianza para la media tiene una amplitud menor o igual que 8. Eso equivale a que el radio es menor o igual que 4. Fijaros que la amplitud de intervalo es lo que mide el intervalo, por tanto el radio mide la mitad. El radio tiene que ser menor o igual que 4. Pero el radio de un intervalo de confianza sí sabemos la fórmula para determinarlo. El radio es, recordar que es z alfa medios por la desviación típica partido por la raíz de n. Recordar que el intervalo de confianza era la media muestral más menos el radio, más menos esta expresión. Este es el radio. Bien, ¿y aquí qué conocemos? Aquí conocemos el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, que es 0,95. Y conocemos y sabemos que el z alfa medios es tal, este valor es tal que su probabilidad para z menor que z alfa medios es 1 menos alfa medios. Entonces lo que tenemos que ver es cuánto nos vale alfa para conocer este valor de probabilidad. Y eso lo podemos obtener sabiendo que el intervalo está al 95% de confianza. El 95% de confianza quiere decir que 1 menos alfa es 0,95. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05, alfa partido por 2 es 0,025 y 1 menos alfa partido por 2 es 0,975. Bien, pues ya tengo, con el 0,975 yo puedo calcular el z alfa medios. ¿Cómo lo calculamos? Pues de la siguiente manera. La probabilidad de z menor que z alfa medios es 0,975. ¿Cómo calculo z alfa medios? Pues yendo a la tabla, haciendo una lectura inversa en la tabla, viendo a qué valor de z se corresponde una probabilidad acumulada de 0,975. Entonces hacemos una lectura inversa en la tabla, vamos a la tabla y buscamos de forma inversa 0,975. Bien, 0,975... Forma directa es ver estos valores y ver qué valor le corresponde de probabilidad. Forma inversa es ver los valores de probabilidad, en este caso es 0,975 que está aquí, y ver de qué valor proviene. El 0,9750 viene de 1,9 en la columna del 6, es decir, se corresponde con el 1,96. Así que z alfa medios es 1,96. Aquí lo tengo. Ya tengo el z alfa medios. Fijaros que yo lo que estoy tratando de averiguar es el radio. Sigma lo tengo que es 50 y n es lo que me piden el tamaño de la muestra, que es lo que me va a dar n.
Así que lo único que tengo que escribir es que 1,96 por 50 partido por raíz de n ha de ser menor o igual que 4, que era el radio, menor o igual que 4. El raíz de n lo paso multiplicando y me queda 4 raíz de n mayor o igual que 50 por 1,96, que es 98. El 4 pasa dividiendo y queda raíz de n mayor o igual que 24,5, y ahora elevo al cuadrado para sacar la raíz y despejar n. Al elevar al cuadrado, 24,5 al cuadrado es 600,25. N tiene que ser mayor o igual que 600,25. Como n es un número entero, el tamaño mínimo de la muestra ha de ser de 601 días. Es decir, 601. Porque es producción diaria de leche de una granja, sí. ¿De acuerdo? Entonces, el tamaño mínimo de la muestra, 601, N601. Bien, pues ya está el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B ahora me dice, si se toman los datos de producción de 25 días, ahora me dan una muestra de 25, N igual a 25, y me piden la probabilidad de que la media de las producciones obtenidas sea menor o igual a 930 litros, si sabemos que la media de la población es 950 litros. Bueno, pues ahora lo que tengo es que N es 25 y me piden la probabilidad de la media de las producciones obtenidas, es decir, de la variable, no X, sino de la variable X media. Que cuidado aquí, que la variable X media es una normal de media, la media que me dan, aquí 950, y desviación típica, la del problema partido, la de la población, que es 50, partido por la raíz cuadrada de la muestra. Raíz de n es raíz de 25, es decir, es 50 partido por 5, que es 10. Es una normal 950, 10. Y a partir de aquí me dice cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 930. Probabilidad de que x barra sea menor o igual que 930. Esto es lo que me pide el ejercicio, y para hacerlo, como es una normal, la tipifico, es menor o igual, paso a z, la normal tipificada, que es 930 menos la media, partido por la desviación típica, pero ahora la desviación típica es 10. Entonces, haciendo esta operación, me queda menos 20 entre 10 menos 2, z menor que menos 2, como es negativo, recordar que se pasa 1 menos el positivo, 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 2, y al llegar aquí ya nos vamos a la tabla, y aquí sí hacemos una lectura directa en la tabla, y buscamos el 2.0, se corresponde a una probabilidad acumulada de 0,9772. Sería 1 menos 0,9772, que es igual a 0,0228. Bien, y ya queda resuelto el ejercicio 6, apartado B. Pues esto es todo. De estas 6 preguntas tenéis que resolver 3. Malo será que no hagáis, por lo menos para sacar un notable, yo creo que es bastante factible. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda, y bueno, suerte, y que os tengáis una buena nota en selectividad. Hasta la próxima.